¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. La licenciada Charlotte Jovine y quien les habla, Boris de León, les damos las gracias por su sintonía en esta oportunidad. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la doctora Leidilyn Contreras. Bienvenida, Leidilyn. Muchísimas gracias, Boris, Charlotte. Un placer estar con ustedes. Gracias. Leidilyn es una experta en el derecho del arbitraje internacional. Tiene experiencia, digamos que una de las personas más experimentadas en el ámbito del arbitraje de inversión en nuestro país, habiendo elaborado por varios años en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, también en la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, y ahora como secretaria ejecutiva del Centro de Conciliación, de Resolución de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Es decir, que estamos ante una persona que puede ser profesora y maestra de nosotros en lo que se refiere al arbitraje y a la inversión extranjera y los conflictos que se presentan en esas áreas. Que va, esto es un constante aprender, Boris. Que va, mira, hemos querido invitarte y te agradecemos porque hay una figura del derecho que hay muchas personas que no conocen y que por ende ignoran sus ventajas o sus beneficios para sus operaciones y actividades económicas cotidianas, y es el arbitraje. El arbitraje hoy día representa para muchas personas una salida realmente oportuna, o digamos que una salida sin comparación ante los conflictos judiciales que a veces afectan a las personas, y por eso en Panorama Legal, que tenemos un objetivo de educar a la población, quisimos, al momento de pensar en el arbitraje, invitarte a ti para que informemos a la población sobre estos conceptos, y por eso nuevamente te damos las gracias. Para empezar, puntualizando, Leidilyn, sería importante definir el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje y cuál es su importancia? Bueno, gracias nuevamente, y tal como tú mencionas, Boris, es una figura, el arbitraje es una figura que cada vez adquiere mayor presencia, mayor interés por los distintos sectores, operadores comerciales y demás. El arbitraje como vía alterna tiene varios beneficios, varias ventajas, por oposición a la jurisdicción tradicional, la jurisdicción del Estado, las cortes locales. El arbitraje, entre otras cosas, te permite un proceso más expedito, con mayor celeridad. Te permite también un proceso confidencial, dirimido por un árbitro o varios árbitros especialistas en la materia, en virtud de la cual tenemos algún conflicto. Puede ser un arbitraje en materia de telecomunicaciones, puede ser un arbitraje en materia de propiedad intelectual o en materia ambiental, y tú tienes la posibilidad, como parte del proceso, de escoger una persona con la experiencia y el conocimiento necesario justamente en tu caso, no solo en tu reglamento arbitral, sino en la materia ante la cual nos enfrentamos. Árbitros que por demás son imparciales, son neutrales, y además las partes tienen la posibilidad de conformar ellas el proceso. ¿A qué me refiero? Que las partes no solo eligen los árbitros, sus jueces, sino que también eligen el idioma ante el cual se va a desarrollar el arbitraje, la ley aplicable al arbitraje, cuál va a ser la sede. Es decir, tienen todas estas prerrogativas para definir ellas cuál va a ser el marco del proceso. Es decir, que el arbitraje se configura como un método alternativo para la solución de controversias. Es decir, en vez de ir a un tribunal, me voy al arbitraje. Exactamente. En virtud de la decisión y el consentimiento de las partes de no ir a esa jurisdicción tradicional, vámonos al arbitraje, entre otras por estas ventajas que yo les he mencionado, y porque entienden que esos beneficios se van a convertir en mejores resultados para su proceso de una decisión especializada, una decisión más rápida y con todos estos, digamos, atributos que son parte de las potencialidades del arbitraje. ¿Y qué debe hacer un comerciante, digamos, un propietario de una pequeña o mediana empresa que esté teniendo
problemas con sus suplidores, para poner un ejemplo, y desee no esperar 5 o 10 años en un tribunal a que una disputa se resuelva definitivamente. Porque cada vez que gana una sentencia le dice el abogado, no, apelaron, entonces no se puede ejecutar la sentencia. Ah, no, está ahora en la Suprema Corte de Justicia, no se puede ejecutar la sentencia. Y el comerciante ahí viendo ya la sentencia como un certificado a largo plazo, sin él ver una respuesta y pasando los años. ¿Qué debe hacer ese comerciante o esa persona interesada en que sus eventuales, porque esto es un tema de previsión? Exactamente. Es un tema de previsión, es para prevenir que en el hipotético caso de que se presente un conflicto no tengamos que esperar tanto tiempo ni pasar las pericias que ocurren en la jurisdicción tradicional. Entonces vamos al arbitraje. ¿Qué debe hacer un comerciante para que un contrato se rija por el arbitraje o que sus disputas se conozcan mediante el arbitraje? Las partes en general, comerciantes, usuarios, distintos operadores económicos, tienen la posibilidad de incluir en su contrato lo que es la cláusula arbitral. Esta cláusula arbitral es la base de la competencia de los árbitros, del arbitraje en específico. Es en virtud de esta cláusula que las partes deciden, en vez de ir a la jurisdicción del Estado, me voy al arbitraje. Eso es a nivel preventivo, pero si ya ha surgido el conflicto, las partes quieren por igual evadir la jurisdicción del Estado y acudir al arbitraje mediante el pacto compromisorio, es decir, esta cláusula a posteriori, luego de surgido el conflicto, las partes acuden a resolver el mismo por arbitraje. O sea, pueden incluirlo en su contrato preventivamente, como tú muy bien señalas, para eventuales conflictos, o una vez surgido el mismo, mediante un pacto compromisorio, evadimos la jurisdicción del Estado y elegimos el arbitraje para dirimir nuestra controversia. Entonces, en la práctica, esta figura jurídica trascendente en el ámbito comercial, vamos a decirlo así, ¿cómo se ha desarrollado su ejercicio a lo largo del tiempo? Es una figura, como bien dijiste, está desde, no lo dijiste, pero la ley desde el 2008. Sin embargo, hay personas que todavía no tienen el conocimiento a qué se refiere esta figura. Entonces, sí, tú señalas un muy buen punto, Charlotte, y es la ley 489-08 sobre arbitraje comercial. Indudablemente que supone un aporte de gran trascendencia para el desarrollo del arbitraje en el país, pero igualmente hay otros instrumentos como el DERECAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, que apoya el desarrollo del arbitraje en los distintos países miembros del tratado, incluida la República Dominicana, y no solo el arbitraje a nivel comercial, sino también el arbitraje entre estados y el arbitraje de inversión. Yo entiendo que estos dos instrumentos, el DERECAFTA y la ley de arbitraje comercial, representan un antes y un después, no solo para el conocimiento de la figura de la institución arbitral, sino también para su desarrollo en los distintos sectores. Igualmente, el papel que desempeña el Centro de Resolución Alternativa de Controversias como institución sede, institución arbitral en Santo Domingo, creo que ha sido de mucha importancia a nivel del arbitraje institucionalizado en el país. De acuerdo. Entonces, vamos de nuevo a la ley. De acuerdo a la ley, el laudo es la decisión que emite un árbitro, viene siendo como la sentencia en la jurisdicción ordinaria o en la justicia ordinaria. ¿Es posible un acreedor valerse de un laudo para fines de ejecutar un embargo? Mira, la sentencia arbitral, el laudo, el producto de la decisión del árbitro, tiene la misma validez que una sentencia emitida por los jueces dominicanos en nuestro suelo dominicano. La misma validez. Obviamente hay recursos para, digamos, atacar el laudo. Tú tienes, por ejemplo, si hablamos de un laudo emitido ante el CRC, tú tienes la posibilidad de pedirle al tribunal aclarar un punto, interprétame un punto que no nos queda claro a las partes, esos remedios procesales.
Aparte de esto, tienes solo la posibilidad de solicitar la anulación del laudo por algunos causales muy específicos dispuestos en la ley, pero la sentencia o laudo arbitral tiene la misma fuerza legal que una sentencia emanada de nuestros tribunales o cortes estatales. Interesante saber eso. Vamos a nuestros compromisos comerciales y enseguida regresamos con más. Muchas gracias. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Panorama Legal, conversando con la autora Ledilyn Contreras acerca del arbitraje. En la sección anterior hablamos sobre el concepto del arbitraje y sus principales características como método alternativo de solución de controversias, en contraposición con lo que es la jurisdicción ordinaria, o digamos bien más llanamente los tribunales de justicia, que todos conocemos. Ahora bien, Ledilyn, en el segmento anterior mencionaste el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y quisiéramos que nos digas cuáles son las características de este tipo de arbitraje, porque este es ya un arbitraje institucionalizado. ¿Qué significa que el arbitraje sea institucionalizado? ¿Y cuáles son las características de este arbitraje? Porque aquí ya tenemos una institución entonces que puede darnos este servicio. Así mismo es. El arbitraje institucionalizado, Boris, por oposición al arbitraje ad hoc, cuenta no solo con su reglamento de arbitraje comercial, como lo tiene el CRC, sino también con un cuerpo, con una institución que administra el proceso. En el caso del CRC está la Secretaría del Bufete Directivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias y su bufete como máximo órgano regente, y el trabajo de la Secretaría sumado al bufete directivo, entre otras cosas, busca administrar el proceso con el respeto de los plazos y las disposiciones, pero sobre todo que los arbitrajes ante el CRC cursen en apego al reglamento arbitral, que las partes el tribunal conozca el proceso de las partes, pero siguiendo los parámetros, los requisitos, los imperativos y plazos que dispone el reglamento arbitral. Tú preguntabas sobre las ventajas del arbitraje ante el CRC. Este proceso, este servicio no solo trae consigo las ventajas que señalaba anteriormente del arbitraje, es decir, un proceso más rápido, con jueces neutrales, especializados, con experiencia en la materia, elegidos, con la posibilidad de ser elegidos por las partes, sino que también, sumado a esto, está la labor de apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Centro de Resolución de Controversias de la Cámara, que apoya no solo esa coordinación entre las partes, demandante, demandado, el tribunal arbitral y el bufete directivo, es decir, la comunicación, la coordinación, el trabajo entre todos los actores del proceso, sino que también da apoyo a las partes en caso de cualquier inquietud, de cualquier inconveniente, obviamente dentro del marco de la objetividad y la imparcialidad. Pero uno de los principales, potencialidades que tiene es que la Secretaría, así como lo hacen otras secretarías de otras instituciones, hace revisión del laudo arbitral una vez emanado del tribunal arbitral, del borrador del laudo, para verificar que cumple con las condiciones exigidas para este laudo por nuestras disposiciones. Es un trabajo que se hace entre la Secretaría y el bufete directivo, es decir, el escrutinio del laudo, obviamente respetando las competencias y decisiones del tribunal, pero llamando la atención sobre los puntos que entendemos que debe cumplir ese laudo para que salga con la calidad y con la eficiencia que las partes esperan, independientemente de que la decisión de ganancia de causa una u otra, pero que salga con ese contenido eficaz que todos esperamos. Y sumado a esto, como te digo, el apoyo de la Secretaría a todas las partes, el hecho de que las partes conocen de antemano cuál es el costo de su proceso, tanto en lo que corresponde a las tasas administrativas de la institución, del CRC,
como lo correspondiente a los honorarios de los árbitros. Las partes desde el principio del proceso saben cuál es el costo para cada uno de estos conceptos, desde que inicia el proceso hasta que sale y se emite el laudo o sentencia arbitral. Muy bien, es importante reiterar para que a la población se le grabe esto en la mente, el tema de que el laudo representa una decisión definitiva. Definitiva, es decir, que aquí inapelable. Es ya la sentencia, digamos, que de la Suprema Corte de Justicia. Ya usted la tiene aquí, y es muy importante eso que has dicho de que las partes pueden ya saber desde ese momento inicial cuál es el costo del litigio, porque muchas veces se sabe, ya en los tribunales ordinarios se sabe cuándo empieza el litigio, pero no cuándo acaba, y el hecho del tiempo también implica un costo. Y una preguntita importante sobre las características de este arbitraje institucionalizado, me viene en cuanto a cómo se eligen los árbitros cuando es un arbitraje en el CRC. ¿Existe un método de elección? Como el comerciante, tomando el ejemplo del primer segmento, el comerciante que es nuevo en esto de arbitraje llega, dice, sí, mira, tengo un conflicto con mi suplidor de mercancías y queremos someternos al arbitraje ante el CRC. Hicimos este contrato, el pacto compromisorio, que sería únicamente que la disputa se resuelva aquí. Entonces, ¿cómo elegimos los árbitros ahora? Y esa es otra de las facilidades, digamos, y apoyo que da el equipo de la Secretaría en cuanto a que aquellas personas que todavía no han tenido experiencia en materia de arbitraje, pues que no tengan miedo, porque hay todo un cuerpo especializado de personas dispuestas a asesorar y a apoyar con toda la objetividad a todas las partes. Demandante y demandado tienen la posibilidad de elegir cada una sus coárbitros, la demandante y el demandado, y que estos coárbitros entre ellos elijan a un tercer árbitro que va a fungir como presidente del tribunal. Ese es el principio, pero ¿qué pasa? En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre este nombramiento, el bufete directivo como órgano regente de la institución, pues entonces, a falta de un acuerdo de las partes, pues entonces pasa a nombrar los árbitros. Pero ahí básicamente cada parte podría elegir uno. Sí. Ese es el principio. Cada parte nombra un árbitro y entre ellos nombran a un tercer árbitro que funge como presidente del tribunal. Ese es el método usual, pero no siempre, lamentablemente, se da el acuerdo de las partes y por lo tanto debemos apoyarnos en el bufete directivo para llenar, digamos, ese vacío en cuanto a la actuación de las partes. Está disponible una lista de árbitros, así como lo tienen otras instituciones como el CIADI del Banco Mundial, entre otras, para que en caso de que las partes lo requieran, con apoyo a sus decisiones, pues dispongan de esa lista de personas especializadas, incluso seccionado por materias, aquellos que son expertos en propiedad intelectual, aquellos que son expertos en sector inmobiliario dentro del arbitraje. Es decir, se da esta facilidad en apoyo a esa decisión para conformar el tribunal arbitral. Vamos a aprovechar y hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a ver un poco sobre el arbitraje internacional. Bien, amigos, estamos de regreso con la doctora Lady Lynn Contreras hablando sobre arbitraje internacional. Antes de ir a la pausa, estábamos, o más bien le había comentado, de que íbamos a hablar sobre, en el plano internacional, es importante saber a qué se refiere el arbitraje de inversión. Es una figura nueva. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo uno lo puede definir más bien? Mira, en el caso de la República Dominicana, digamos que la experiencia es relativamente reciente, pero la figura, el tipo específico de arbitraje, pues ya tiene cierto tiempo. El arbitraje de inversión permite que, en virtud de un acuerdo internacional de inversión firmado entre dos o más estados,
Uno de los inversionistas nacional de uno de esos estados firmantes que ha establecido su inversión en otro de esos estados partes del acuerdo, en caso de que vea sus intereses, su inversión lesionada o se sienta discriminado, tiene la potestad, Charlotte, de demandar directamente a ese estado receptor de su inversión ante los tribunales internacionales. Es decir, en vez de acudir a corte local a demandar al Estado Dominicano, a demandar a Estados Unidos, en virtud de esos acuerdos, como el DERECAFTA, puedo acudir directamente ante un tribunal de 3 árbitros para que conozcan de mi proceso. Es decir, es una instancia directa ante este proceso internacional. Siempre digo que no deja de sorprender, digamos, cómo se cae el velo de la soberanía del Estado y cómo el mismo Estado accede a ser demandado en virtud de este mecanismo. Las principales causas para o argumentos para el inversionista demandar es por temas de discriminación, es decir, darle a inversionistas o a inversiones de un tercer estado beneficios que no se le han dado a él, temas de expropiación que no obedecen a un debido proceso o que se hacen de manera discriminatoria, entre otros causales. Vale. Y una pregunta que me surge, en esa inversión que afectando al inversionista, ¿se prevé en el acuerdo la cláusula arbitral o no es necesario? En principio no es necesario, porque si tienes si hablamos de acuerdo como tratado internacional y no como contrato, debe estar establecido en el tratado internacional, correcto, exactamente, en el tratado internacional, que estos países acuerdan someterse al mecanismo del arbitraje de inversión en caso de que uno de sus nacionales entienda que ese país que ha recibido la inversión lo ha discriminado, ha lesionado sus intereses, de alguna forma lo ha afectado. Es así como opera. Es distinto a la cláusula arbitral que tú incluyes en tu contrato, que en principio te refiere a un arbitraje comercial y que te presenta, digamos, instancias diferentes, foros diferentes, en principio. Qué interesante. ¿Cuál es el perfil legal de ese arbitraje internacional? Cuando hablamos de perfil legal, ¿a qué te refieres específicamente? La ley lo establece, tiene sus pautas, tiene sus procedimientos especiales. ¿Cuál es el perfil? Bueno, la base del consentimiento de este arbitraje de inversión la encuentras en los tratados internacionales. Tratados como te mencionaba ahorita, como el DERECAFTA o el NAFTA, pero también pueden ser tratados bilaterales de inversión, es decir, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que firma, por ejemplo, la República Dominicana con Francia, con España, con Holanda, en virtud de los cuales ambos estados se comprometen a proteger, promover las inversiones, y dentro de este marco de protección y promoción incluyen la posibilidad de que un nacional holandés demande al Estado Dominicano si ha sido discriminado o ha afectado de manera indebida sus intereses, o que un dominicano pueda demandar al Estado holandés cuando suceda lo propio. Es decir, la base del consentimiento la encontramos en estos instrumentos, en estos tratados internacionales. Tú tienes a la par lo que son los reglamentos de arbitraje de inversión o las reglas del arbitraje de inversión. La regla, digamos, por antonomasia es el Convenio de Washington de 1965 para el Centro de Inversiones, para el CIADI, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, adscrito al Banco Mundial, pero tienes también el mecanismo adicional ante el mismo CIADI, y tienes también las reglas de la UNCITRAL que pueden figurar en el marco de los acuerdos de inversión. En el arbitraje internacional ¿existe el recurso de apelación en caso de que haya discrepancia entre las partes? Mira, eternamente, históricamente, arbitraje y apelación en una misma oración, eso ha sido algo impensable. Pero desde hace varios años asistimos a un debate importante
en el marco del arbitraje internacional, sobre todo sobre la necesidad de crear un mecanismo, una instancia que dé uniformidad a los laudos. No le llamemos apelación, llamémosle, como dice el Derek Kafta, un órgano o mecanismo similar a la apelación también. Y tú me dirás, pero si estamos hablando del arbitraje comercial, ¿cómo hablamos de uniformidad? Lo que pasa es que es en el arbitraje de inversión, en el cual distintos tribunales arbitrales, distintos árbitros, te interpretan un mismo tratado, una misma disposición, donde se ha visto la necesidad. ¿Por qué? Porque una misma disposición, un mismo artículo, ha sido interpretado por diferentes tribunales de la manera más dispersa y desprolija que ustedes se puedan imaginar. Entonces, como yo lo veo, es como un tema de previsibilidad y seguridad jurídica. Yo como Estado, yo como inversionista debo saber a qué me enfrento, cuándo incumplo y cuándo no, cuándo voy a ser condenado y cuándo no, para saber cómo actuar. Entonces es por esa necesidad que se ha propuesto diferentes opciones, diferentes alternativas para una especie de apelación, una instancia que le dé uniformidad a ciertos laudos. Las propuestas han venido sobre todo a nivel regional. La última y la que con mayor fuerza ha alterado el debate ha sido por parte de la Unión Europea, que habla no solo de una instancia de apelación, sino un cuerpo permanente, un tribunal arbitral de inversiones permanente. Entonces, asistimos de verdad a un momento importante en el marco del arbitraje internacional y específicamente de inversión. Hay otros, en el marco del arbitraje comercial, hay algunos reglamentos que ya empiezan a prever un arbitraje con opción a apelación, o sea, dejándolo a la disposición y el acuerdo de las partes. Bien. Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Panorama Legal, compartiendo con la doctora Leidilyn Contreras, abogada experta en arbitraje internacional. Hemos hablado, Leidilyn, sobre, en particular en la última sección, sobre el arbitraje de inversión y el arbitraje en el plano internacional. Pero me surge la pregunta, ¿cómo podemos definir o diferenciar el arbitraje deportivo, tanto a nivel local como a nivel internacional? ¿A qué se refiere el arbitraje deportivo? No, y te agradezco doblemente la pregunta, no solo por el interés y cómo se viene desarrollando el arbitraje deportivo en el país, sino bueno, el espacio y el posicionamiento que tiene a nivel internacional. En este caso, lo que se hace es traer la figura del arbitraje con las ventajas y prerrogativas que hemos hablado al ámbito deportivo, las disputas, por ejemplo, entre los atletas, los clubes, las federaciones, y los cuales, en virtud de una cláusula arbitral o por pertenecer, por ejemplo, a una organización deportiva que refiere la solución de sus conflictos, por ejemplo, al CRC, pues ya caen en el marco del arbitraje. Puede ser porque pertenezcan a una organización, como digo, que refiere la solución de controversias al CRC, pero puede ser también porque las partes, una vez surgido el conflicto, como te hablaba ahorita de la cláusula compromisoria, luego del conflicto pues acudan al arbitraje institucionalizado, o porque haya también una competencia no contestada por las partes. Pero la verdad es que es una figura que cada vez gana más auge, sobre todo en el país, para estas diferencias entre los clubes, las federaciones, los atletas. Es importante mencionar que el año pasado el Centro de Resolución de Controversias elaboró su reglamento de arbitraje deportivo, es decir, las reglas que regularían este tipo específico de proceso arbitral, y a poco menos de un año, Boris, ya del total de casos del CRC, más de un tercio son arbitrajes deportivos, es decir, va compitiendo ahí increíblemente con el arbitraje comercial. Sabes que esto es un tema que regula las diferencias entre los atletas y, por ejemplo, los clubes. Exactamente. O sea, que es un tema exactamente. bastante... Se ven, por ejemplo, desde temas disciplinarios, temas de doping, o sea, el universo es muy variado y acelerado por los plazos y la rapidez con que deben decidirse los mismos.
y especializado, obviamente, Claro. especializado. Trae también la ventaja de que quien conoce el conflicto es un árbitro especialista en arbitraje deportivo, en la materia, con ese arraigo y ese conocimiento que ambas partes esperan para para una debida solución. Bien. Bueno, cabe decir de que hemos escuchado de que el Centro de Resolución Alternativa y de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo está organizando un seminario de arbitraje deportivo. ¿En qué consiste esa actividad? ¿Cuándo se va a dar lugar? ¿Y cómo podemos saber un poco más? Así es, Charlotte. El miércoles 27 de julio vamos a tener todo un día completo con expertos internacionales y expertos locales, conociendo y debatiendo las particularidades del arbitraje deportivo. No solo cómo se conduce el proceso ante el CRC, sino cómo se conduce el proceso ante el Tribunal Arbitral de Deportes con sede en Suiza. El antes y el después del arbitraje deportivo. Vamos a conocer casos de reciente impacto, cómo operan los tribunales de arbitraje deportivo, los casos de sanciones disciplinarias, casos de doping, de dónde surge esta necesidad. Hay un interés especial también, entre otras cosas, por la proximidad de la fiesta olímpica, y cabe mencionar que dentro de ese Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza hay toda una sección dedicado a la materia olímpica. Vienen expertos de gran renombre que han conocido desde casos en materia de corrupción de la FIFA, sanciones contra el Barcelona, entre otros de gran impacto reciente. Fíjate, este es un tema muy importante. Sí. Porque en nuestro país tenemos, digamos que, muchos deportistas. O sea, Así y es. tenemos, un país en particular en el béisbol, tiene una gran significancia a Así es. nivel incluso económico. Así mismo. Y este tema es importante no solo para los abogados, sino para los atletas. El sector en general. El sector en general, así mismo. Decimos a veces los atletas porque a veces pues solamente están preocupados por el juego y no piensan que tienen la posibilidad de que ante una situación, una sanción disciplinaria, imagínense ustedes, incluso con la juventud que se llega a estos deportes, el hecho de saber que se cuenta con esta herramienta del arbitraje deportivo constituye una información muy importante. Así es. ¿A qué Y perdóname, Boris, es justamente uno de los objetivos con esta actividad. No solo que los entendidos en la materia acudan, contribuyan al debate, sino llevar el mensaje de que existe esta vía, este mecanismo a todos los sectores, desde el atleta que desconoce el mecanismo hasta el abogado más experimentado en la materia. O sea, cada vez acercar esta opción esta vía alternativa a todos los actores y que conozcan y que sean partícipes del mecanismo. Yo quisiera, ya para finalizar, que pues le hagamos un close-up a esta imagen para que se observe bien aquí los datos de la actividad que va a tener lugar el 27 de julio en el Hotel Sheraton. Ahí de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Es un día completo, o sea que es un solo día y ahí se va a tener un plato fuerte de arbitraje deportivo. Solución de disputas fuera de juego. Eso esperamos. Bueno, lamentablemente, Lady Lynn, hemos llegado al final de este segmento de entrevista en Panorama Legal. Te agradecemos haber venido y haber compartido tus conocimientos sobre el arbitraje en este foro, y especialmente habernos informado sobre esta actividad que ya está al doblar de la esquina, Así digamos. es. Y esperamos contar con tu participación en una próxima ocasión, ya para seguir hablando sobre otros temas también vinculados con el arbitraje que lamentablemente no tuvimos el tiempo hoy de abordar. Así es, soy yo quien les agradece, he estado encantada y a sus órdenes para cuando deba volver. Ay, gracias. Bien, amigos, no se desconecten, que en breve regresamos con Ana Nolasco y el segmento Consejos y Novedades.
Boris, y muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, trataremos un tema de mucho interés para la familia dominicana, que es la interdicción judicial. Esta es una solicitud que se realiza al Tribunal de Primera Instancia del domicilio de la persona la cual se encuentra afectada por una discapacidad o algún tipo de dependencia a los fármacos o cualquier otro tipo de enfermedad que le impida discernir de la realidad y tomar decisiones que no lo perjudiquen a él, a su familia y a su patrimonio. Estas enfermedades que permiten o situaciones que permiten que uno pueda hacer una interdicción judicial son, por ejemplo, la demencia, o una persona que sea sordomuda o ciego-sorda, o una persona que sea un prodigio, o sea, que esté desperdiciando el dinero de la familia o que esté perdiendo, dilapidando gran parte de su dinero, el cual no puede disponer, o en un caso bienes también. También lo podemos hacer en el caso de los ebrios, de los drogadictos, también en el caso de que haya una persona que tenga una mala gestión, cuando ésta haya perdido más de la mitad de sus bienes. Las personas que tienen la calidad para poder exigir que se realice una interdicción, que se declare interdicta a esa persona, son los familiares que tienen derecho a sucesorar sobre esa persona, o el cónyuge en caso de que exista. Cuando una persona solicita que ya cumple con la calidad y que se puede comprobar mediante pruebas psicológicas, testigos, que está ocurriendo esta situación, esta persona hace la solicitud al Tribunal de Primera Instancia, el cual evalúa el expediente y determina si debe de conformar el Consejo de Familia. Una vez llamado el Consejo de Familia, estos dan su opinión junto con el procurador para ver si realmente debe declararse la interdicción. En caso, y una vez escuchado a los familiares, de que el juez continúe teniendo en cuenta de que de verdad hay una situación, de que en serio hay que tomar una medida, se realizan lo que son las medidas de instrucción. Estas medidas de instrucción pueden ser lo que es interrogatorios a terceros, testimoniales y demás pruebas para aportar al expediente para poder ir al fondo. Antes de ir al fondo, el juez debe de llamar, interrogar a la persona que está siendo demandada en interdicción. Esta interdicción no se hace en una audiencia normal, se hace sino en una cámara de consejo o en el domicilio de la persona. En el caso de que la persona que está siendo demandada, ya sea por la causa de demencia o por miedo o por cualquier situación mental, se esconda o no aparezca, el juez podrá pasar esta etapa sin hacer el interrogatorio, que es obligatorio y de orden público, pero que tiene esta excepción, y pasar a lo que es fallar el fondo. El juez, mediante sentencia, puede decidir o declarar a la persona interdicta y asignarle un curador, o no declarar interdicta, pero sí ponerle un supervisor, una persona consejera judicial que va a supervisar todas las disposiciones que haga esta persona de sus bienes, de su patrimonio. O simplemente, al comprobar que realmente las situaciones o la enfermedad que posee la persona no son suficientes para declarar interdicta, rechazar lo que es la demanda. Luego de que una persona ha sido declarada interdicta, eso tiene varios efectos. Se encuentra incapacitada civilmente, no puede disponer por sí sola de sus bienes, sino que posee un consejo, un curador, que es quien la representa en todos los actos civiles. También es importante tomar en cuenta que una vez declarada una persona interdicta, esta no se levanta a menos que sea por solicitud o de la persona demandada, que compruebe que ya la situación que dio a que se declara interdicto cesó, o por los familiares, por las más circunstancias de esto que estamos hablando. Es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las condiciones para que nunca intentemos hacer un proceso cuando no se cumplen las condiciones de que la persona realmente necesite a un curador, que necesite una tutela de una persona. Espero que les haya servido mucho esta información. Nos vemos en una próxima entrega.